Radio Televisión de Veracruz presenta Perfiles con Leti Casillas, un programa con personalidad. Oiga, qué bueno tener la oportunidad de estar con usted, de compartir su día y de que me acompañe a una entrevista que promete estar de verdad de lo mejor. Está conmigo Iván Uriel Atanasio. Él es escritor, documentalista. Bueno, la verdad es que le ha hecho a todo y todo lo ha hecho bien. Así es que, pues, yo le invito a que me acompañe a esta breve semblanza y volvemos. Si hay alguien que demuestra que la literatura puede ser tan viva como la gente que la inspira, ese es Iván Uriel Atanasio Medellín. Escritor, poeta, politólogo y documentalista, este jalapeño ha hecho de las letras su forma de respirar y de mirar el mundo. No por nada lo consideran un referente de la literatura testimonial y uno de los autores más creativos de la prosa poética en español. Iván Uriel estudió Ciencias Políticas en la UPAEP y Letras en la Universidad de Barcelona, pero su escuela más importante parece ser la vida misma. Ha escrito novelas como El Surco, El Ítamo y El Muro, donde aborda las fronteras humanas y emocionales de la migración. Durante la pandemia, publicó Días de Aliento, un libro que más que una novela fue un abrazo colectivo. No solo escribe, también dirige documentales, diseña proyectos sociales y colabora con universidades de todo el mundo, de Harvard a la UNAM, de Francia a Tailandia. Su obra ha llegado a 46 países en más de 1000 presentaciones, y eso ya es decir mucho. En 2024, impulsó el proyecto Imagen de la Letra con el Ayuntamiento de Jalapa, donde niñas y niños participaron en el primer concurso de cuento infantil Rosalía Medellín Ponce, en honor a su madre. El cierre fue una lectura coral de su poema Lo haremos, con 400 voces al unísono. Piel chinita garantizada. Iván Uriel no solo acumula premios, como el Premio Nacional Aportación a las Letras Mexicanas o el Premio a la Trayectoria de la Academia Literaria de la Ciudad de México. También acumula afectos y proyectos que conectan comunidades enteras. Hoy, como embajador cultural de la Academia Literaria de la Ciudad de México, sigue haciendo lo que mejor sabe: tender puentes entre la palabra y la gente. Porque con Iván Uriel, la literatura no se lee, se vive. Pues bienvenida a Programa de Perfiles, un programa con personalidad. ¿Y por qué le pusimos con personalidad? Pues justamente por eso, porque siempre presento personalidades de diferentes ámbitos y pues hoy no es la excepción. Tengo el gusto de entrevistar hoy, de platicar más bien, con un personaje joven, muy activo, dinámico, con muchas ideas, que hace muchas cosas al mismo tiempo, pero lo mejor de todo es que todo lo hace bien. Y la prueba es que ha recibido innumerables reconocimientos por diferentes tareas. Me da mucho gusto recibirte, Iván Uriel. ¿Cómo estás? Hola Leti, qué gusto saludarte, qué gusto saludarles a todas y a todos. Encantado de estar en tu programa, de volvernos a ver, de compartir y al mismo tiempo de abrazarnos. Es para mí un placer inmenso. Tú sabes que te considero un ícono de nuestro estado, un ícono de la comunicación en México, y para mí es un placer estar contigo. Muchas gracias. No, pues aquí puro cebollazo. Fíjate que, bueno, ya hemos tenido oportunidad de platicar en algún programa hace mucho tiempo, pero pues yo quiero pues empezar hablando de Iván Uriel, niño, porque empiezas una labor intelectual, digo yo, empiezas a escribir, empiezas a Radio Universidad a los 9 años. ¿Por qué tan chiquito? ¿Qué pasó? Sí, la verdad es que tu pregunta me hace viajar exactamente a mi infancia en Jalapa. Cuando yo era niño tuvimos una situación importante en la familia por diversas razones, y mi papá, que nosotros teníamos un negocio aquí de una granjita, vendíamos huevo,
gallinas y demás, exacto, que además estaban de moda en los años 80, a principios, a la mitad. Y estaba justo en Sayago, ahí teníamos nosotros nuestras granjitas y en otros lugares. Pero tuvimos una situación difícil, una tragedia, un accidente muy fuerte, y en esa situación la familia decide, mi papá decide, que debía migrar en ese momento para poder solventar financieramente también muchas de las cosas que habían sucedido. Mi mamá era catedrática, era maestra tanto en primaria en la Carlos A. Carrillo, de hecho todavía hay una placa con su nombre en la Carlos A. Carrillo. Qué bonito. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Rosalía Medellín Ponce. Ajá. Durante muchos años fue maestra de primero y siempre tenía pues, muchos reconocimientos en ese grado, y al mismo tiempo era profesora de la Normal Veracruzana. Ok. Cuando mi papá migra, lo primero que yo hice para comprender el entorno, platicando con mi hermano, con mi hermana, estábamos chiquitos, lo primero que yo tuve en mente fue crear una realidad alterna. Era como crear algo distinto a lo que yo vivía. O sea, lo que ¿no escuchaba. te gustaba mucho lo que vivías? Y entonces tenías como un refugio. Pues me gustaba lo que vivía en la infancia, pero en esa situación del migrar la quería como evadir un poco, como mencionas, y entonces dije, voy a crear algo que entretenga esos días, esas horas. Y entonces comencé a escribir, ya me gustaba, pero nunca había escrito un cuento, yo escribía poesía, escribía pequeñas poesías. Y después me di cuenta que cada domingo yo tenía un lector, y ese lector era mi papá, que cada llamada de los domingos yo le contaba uno de los cuentos que yo iba escribiendo. Y así fue. Entonces, yo escribía los cuentos, y cuando mi papá llamaba los domingos, pues ya corría a leerle el cuento. Oye, ¿sobre qué escribías? Yo escribía sobre todo historias de superhéroes en aquella época, de espías, que además veía muchas películas así, y también historias pues, íntimas, más personales, ir a la escuela, como una suerte de diario, y contaba esas vivencias. Con él o sin él, trataba yo de crear algo que no fuera autobiográfico, precisamente para no tener esa referencia, y se las enseñaba a mi mamá, y entonces mi mamá se dio cuenta de que yo tenía facilidad y me decía, sigue escribiendo, sigue escribiendo. En esa época se da un concurso de niños escritores en Jalapa, y yo participo con mis cuentos. Yo estudié en la práctica anexa, y participo con los cuentos, participo con la anexa, y quedo seleccionado. Y en ese momento comienzo a escribir cuentos para Radio Universidad Veracruzana en un programa que se llamaba La Revista. Claro, con Carlos Romano. Exactamente. Y después tuve la dicha de volver a Jalapa en una ocasión y visitarlo y estar con él en un programa especial que hicieron en la Universidad Veracruzana hace algunos años. Oye, qué gratos recuerdos. Sí. De casualidad, ¿te acuerdas la trama del cuento con el que ganaste aquel concurso? Sí, el Capitán Estrella, lo recuerdo perfecto. Era un capitán que realmente tenía como 3 diferentes facetas. Él era un abogado que defendía diferentes causas, y al mismo tiempo tenía esta faceta de los superhéroes tradicionales. Además de ser abogado, viajaba en todo el mundo tratando de solucionar diferentes problemas, y estaba inserto justo en la división política que teníamos en el mundo. Estaba por caer el muro de Berlín, y entonces él trataba de unir y unificar todos los problemas que había, todos los villanos que había, los trataba de nulificar para tender puentes que los unieran, ¿no? Ese era el Capitán Estrella. El Capitán Estrella. Así es. Fíjate que ya lo traías, ya venía en ti. Me gustó mucho. ¿Creciste entre libros? Sí, crecí entre libros y cine. Prácticamente nosotros veíamos una película diaria, como muchas familias mexicanas, a la hora de la comida o después de la comida. Normalmente había películas a las 4 o 5, películas de la época de oro del cine mexicano. Claro. Entonces crecimos con el cine mexicano y rentábamos películas de Estados Unidos para ver de distintas épocas. O sea, podíamos rentar Lo que el viento se llevó o El Mago de Oz, y también poder ver películas de Lawrence de Arabia, por ejemplo, aún siendo niño, y eran muy largas, pues las podíamos disfrutar. Y también las películas del cine mexicano y programas y demás. Y en cuanto a libros, también era una referencia importante. Yo crecí sobre todo con Julio Verne, que era fascinante como niño, siempre lo recomiendo, y con Pedro Páramo como el libro, que siento que ese fue el libro que definió mi pasión literaria. No es tan sencillo, no es un libro muy fácil. No, por supuesto que no. De hecho, conozco una persona que lo ha empezado 3 veces y lo ha dejado. Es que es complejo. Es complejo,
profundo y para mí es el mejor libro que se ha escrito en México, para mí es el que más me ha influenciado. Y al mismo tiempo comencé a explorar los libros que tenía mi mamá. Dije, Jorge Luis Borges, voy a leer sus cuentos. Wow, también. Y comencé a explorar toda la literatura que tenía mi mamá y eso fue lo que me motivó a escribir. Y el cine me hacía que mis cuentos trataran de tener visualidad, como si yo pudiera escribir algo que me gustaría ver reflejado en una cámara, en una escena. En ese proceso yo entré a un grupo de una iglesia, como monaguillo, como acólito. Okay. Y estuve ahí en la iglesia de la Resurrección. Que está ¿Está justo, en Américas? Está No. atrás de la Normal Veracruzana. Ajá, Luis sí, Cortines, ya. ahí. Ya. Entonces era prácticamente mi entorno. Y yo iba ahí y podía escribir obras de teatro, adaptar las parábolas, actuarlas con las compañeras y compañeros. Okay. Del coro, por ejemplo, que también participaban. Y ahí me di cuenta que me encantaba escribir y dirigir a los actores, a las actrices. Yo tenía 11 años. A los 12 años todavía seguía haciendo las obras de teatro. Y fue una etapa muy importante. Entonces, pues mi vida como niño estaba ahí y también estaba acompañando a mi papá a trabajar. ¿Qué hacía tu papá? Cuando- Bueno, después de la granja. Ajá, regresa, después de la granja viaja, regresa, y cuando regresa con lo que pudo ahorrar y demás, él vuelve a abrir la granja, pero en lo que la granja se vuelve a abrir, ahí mismo en Sayago, se llamaba Mi Ranchito, el lugar, Ajá. estaba frente a una parada de autobuses. Justo previo a eso, él vendía abarrotes y entonces viajaba por diferentes comunidades. con los A abarrotes. dejar Dejar las los mercancías. abarrotes, exacto. Ajá. Y llevaba pues una bocina y un aparato. Y ahí fue cuando yo pues, un día agarré el micrófono y empecé a hablar en el aparato. A vocear. A vocear. Ajá. Y me gustó. Y entonces ya empezaba a vocear, era como un programa para mí, ¿no? Entonces voceaba y mi papá pues le daba gusto. Y me dijo, ¿Qué ¿te decías, gusta? Iván? Pues yo anunciaba los productos. A ver, pero por ejemplo, dime, decía, ¿cómo lo hacías? 4 gallinas blancas por 20,000, 4 gallinas rojas por 12,000, ¿no? Ajá. Eran 12,000, todavía eran 12,000. Sí, sí, claro. Serán 4 gallinas blancas y gordas. Ahorre usted, aproveche y así. Venga este carro de sonido. Aquí Ay, qué estamos, ya bonito. llegaron. Y ya llegamos los abarrotes, tenemos café, azúcar, manteca, así. Entonces yo con el Ok, micrófono. Sí, con tu micrófono. Pero daba los buenos días. Me gustaba hacerlo. Y eso lo hice pues con mi papá. Entonces con mi mamá yo tenía la cercanía de la literatura, del cine y con mi papá el contacto comunitario, viajar comunidad en comunidad. Y creo que es lo que más tengo de ellos. Mi papá era muy sociable, muy alegre con la gente. Y mi mamá muy abocada a su profesión como maestra, siempre fue muy disciplinada, muy apasionada y activista. Es decir, el activismo lo tengo de mi mamá. Era activista tanto en los derechos laborales, magisteriales, como sobre todo en los derechos humanos en general. Ciencias políticas, que era una pasión que tenía, no había en Veracruz, no la tenía la Universidad de Veracruz. ¿Por qué te dio por estudiar ciencias políticas? Esa es otra pregunta muy buena. Otra paradoja. Fíjate que yo tenía 3 pasiones como niño. La literatura, que es la que les he Sí, contado. El cine, que siempre me gustó, desde niño, siempre me gustó. Y dije, yo algún día quiero hacer una película, un documental, algo. Me gustaba escribir y con lo de que mi papá viví, más el activismo de mi mamá, me gustó lo político. Me gustaba la vida comunitaria, social. Después me di cuenta que no era tanto electoral, gubernamental, sino realmente el Sino trabajo. de posiciones políticas, no. No, comunitario. Sí. El trabajo social. Y entonces lo que yo estudié, ¿qué podía estudiar? Y analicé ciencias de la comunicación, porque me gustaba. Cine no era un radar que hubiera más que irme a México. Y ciencias políticas me gustó, pero no había dónde. Pero sí había en Puebla, que era cercano. Mi papá era de Puebla, mi mamá de Orizaba, de Veracruz. Pues sí. Entonces, Casi Puebla. Casi Puebla. Pero entonces, y es que no te había mencionado de dónde eran mis papás, pero No. mi mamá de Orizaba, mi papá de Puebla. Y entonces analizamos y la universidad de mi hermano, donde él estudia medicina, esa universidad, su gran base es medicina, es como la fuerza de la UPAEP. Sí. Pero tenía ciencias políticas y era de sus carreras fundadoras. Entonces mi hermano me dijo, ven, conoce y si te gusta, Te quedas. lo hacemos. Entonces fui, me gustó y bueno, obtuve una beca porque es una universidad privada y obtuve un porcentaje de beca y con eso también pudimos que estuviera mi hermano y yo al mismo tiempo. Claro. Oye, pero sí, entonces eras medio nerd. Pues sí me gustaba, sí me aplicaba mucho y me apasionaba y estuve aquí en un programa que se llamó Al Ataque con la A,
Fue un proyecto que tenía la Secretaría de Educación y Cultura, y es que eso fue vital. Yo entro al programa, ¿Cuántos años tenías? tenía 13, 14, Ujú. y me tocó coordinar la parte juvenil. Y entonces, eso fue antes del mérito juvenil de la ciudad de Jalapa, que fue Sí, por eso. Sí. Ah, por ese esa programa. actividad. Por esa actividad y la academia, o sea, el promedio que tenía. Ok, entonces entras a esa actividad Entro, sí. y ganas un premio al mérito juvenil. Sí, exactamente. ¿Fue el Que primer ya- premio? fue No, el- ya fue el segundo, ya fue- porque el del cuento fue primero. Ah, sí, el del cuento fue del primero. Capitán Estrella. Sí. Ajá. Esto ya se da justo cuando ya voy a tomar la decisión de que quiero estudiar. Y entonces pues dije, no, me apasiona. Iba yo mucho a las comunidades en la alfabetización y los proyectos infantiles también. Entonces dije, esto es lo que más me gusta. Y ya entonces con mis papás llegamos al acuerdo y hacer el esfuerzo de que pudiéramos estar los dos hermanos estudiando en Puebla. Sí. Y ahí es como se da esa migración. Poco después, mi hermana también estudiaría en la misma universidad. Estando yo en la universidad, platicando con mi papá, yo le dije, gracias a lo que tú hiciste, logramos también estar estudiando aquí y al esfuerzo de mi mamá. Pero yo quiero saber dónde trabajaste, dónde viviste y qué hacías en el campo. Y entonces, en los veranos de la universidad, yo iba a los campos californianos y estuve ahí en la misma barraca, en el ¿Cómo? mismo A campo. ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tu papá se iba a tiempo? Se fue, cuando fuimos niños, esa breve estancia que estuvo, regresó, pero eso fue muy importante porque se recapitalizó para poder volver a poner las granjas. Ah, es cuando... a ver, ya, vamos a ponerlo. Ajá, sí. Ustedes tenían sus granjas. Así es, sí. Y les iba muy bien. Bueno, les No, iba sí, bien. sí, sí. Y de repente viene un bache económico Exactamente. provocado por no sabemos qué. Sí. Y regresa, fue una estancia breve, pero pues trabajó arduamente, ahorró todo lo que ganó, regresa y vuelve a poner la granja. O sea, ese dinero que él gana ya impulsa de nuevo el negocio Exactamente. familiar. Y puede entonces ya mandarlos a estudiar Así y es, ya la vida así es. como que toma de nuevo su cauce. Así es, toma Bien. su cauce, pero Ajá. ya había dejado esa, no solo, también bueno, la admiración que teníamos por mi papá era impresionante, porque regresa y luego emprende. Siempre era bonito. emprendedor. Y mi mamá siempre pues nos guió, nos acompañaba y nos daba ese abrigo anímico siempre, ¿no? Claro. Sí, claro. de los dos tengo, pues lo mejor que tengo es ese impulso que los dos tenían siempre. Muy bien. Te vas a Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque, fíjate, tenía ese deseo de conocer, de saber dónde había estado él. Todavía lo recordaban, precisamente por cómo verdad? trabajó, sí, lo recordaban perfecto. O sea, cómo trabajaba, porque decían que él desde las 3 de la mañana estaba trabajando en las cocinas y después regresaba hasta las 6, 7, y que era constante todo el tiempo, muy dedicado a ello. Y yo quise Pues hacer es lo que mismo. tenía su objetivo, Sí, ¿no? su objetivo era regresar pronto. ¿Y tú trabajaste igual, en lo mismo que él? En lo mismo, estuve de 3 de la mañana a 5 de la mañana en un campo de trabajadores donde vivían como 300 a 400 trabajadores y yo hacía primero los lonches, de 3 de la mañana a 5. Porque el encargado de los lonches, que además, el del campo, que además conocía a mi papá, pues no me podía pagar porque yo había viajado y estaba de otra forma y me decían, ¿quieres vivir la experiencia? Lo puedes hacer, yo no te voy a pagar, pero vas a estar aquí. Y le dije, sí, quiero conocer. O sea, quiero trabajabas de saber". gratis. Pues no me podían pagar. No te podían pagar. Y entonces lo que yo hacía era pues ayudar, apoyaba ahí y estaba de 3 a 5 de la mañana en los lonches y después de 7 de la mañana hasta las 5 pues ya iba al campo a trabajar también. Ahí sí te pagaban. No, también ¿Tampoco? yo no podía, pero sí estaba en la experiencia ahí. ¿Quieres seguir trabajando sin todo? pagar? Vámonos a mi casa, vámonos a mi casa. No, para mí fue una experiencia extraordinaria y la verdad que cambió mi vida totalmente. ¿Nutre esto tus libros? Sí, ahí se escribió El Surco. El Surco, El claro. Surco realmente. Bueno, pero entonces, estando allá o regresas o qué pasa? Regreso, termino la universidad, ya que había cambiado el chip, ya no era, o sea, si de por sí tenía la idea de que lo gubernamental no era lo más importante para mí, sino lo comunitario, ahí se detonó que efectivamente lo que yo quería era hacer proyectos que impulsaran a la comunidad y que pudieran generar desarrollo en todo sentido, integral. Claro. Yo regreso, pero tenía mi bitácora de las compañeras que tuve, los compañeros, todo lo que viví en el Surco, y ahí lo anoté. Oye,
ibas tomando notas también de Sí. sus experiencias, sus comentarios, Todo. su forma de vida. Todo. Esto fue nutriéndote. Fue nutriendo. Y de hecho me decían los compañeros, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a escribir algo con eso? ¿Qué vas a hacer? Y dije, sí. Y hasta me decían, ojalá algún día hagas una película que refleje lo que vivimos. Y yo decía, pues me gustaría escribirlo y platicamos. Y fue realmente entrañable la unión que tuvimos, tanto mis compañeras como mis compañeros. Y después de a las 6, pues ya terminaba el trabajo y llegabas cansado del sol, sobre todo en el verano. Es muy fuerte la temperatura. Sí. Yo estuve en la pizca de chile, en la siembra de fresa. Y cuando regresábamos, realmente era comprender, entender y sentir las experiencias y vivencias de cada quien para poder viajar. Es decir, las causas y razones por las que se emigró, por las que estaban ahí, qué los impulsaba, qué los movía. Cuando hablamos de migración hablamos de números, de leyes, de los derechos humanos, por supuesto, pero casi no hablamos de las historias. La soledad. De la soledad. El dejar tus vínculos. El extrañarse de quién Sí, se queda claro. y quién se va. Y todo lo fui anotando. Y después, cuando ya terminé la universidad, viajo a México con ese proyecto del desarrollo regional y me contratan en Sede Sol. Y entonces ya tenía la oportunidad de hacer ese proyecto, pero a nivel nacional. Yo tenía 21 años, 22. Bien chavito. Y era pues una gran responsabilidad y le puse todo el empeño a hacerlo, a viajar a cada localidad, a cada estado. Y entonces viajé por todo México y ahí tenía las historias de quien se queda en la migración. Claro, porque esta historia tiene dos partes que se ven realmente profundamente afectadas, familias que se desintegran, porque a veces viaja papá, mamá, y los hijos se quedan al cuidado de abuelas, o si viaja el papá, pues la mamá es la que se hace cargo. O sea, uno siempre piensa en la migración, pero piensas en los que se van, que en verdad la pasan muy mal, y creo que no lo estoy diciendo mal, pero poco se piensa en los que se quedan. Exactamente. Eso platicaba mucho con Juan Carlos Rulfo, que lo entrevisté en mi programa, y con Juan Carlos hablábamos, él hizo un documental que se llama Los que se quedan. Y hablábamos también de exactamente la sensación de quien se queda a la vera de la esperanza. Claro. Y pues migran las emociones, los sentimientos, migran el amor, migra todo aquello que sentimos. Y eso lo tenía en mí. Y platico con mi mamá y le digo, necesito escribir esto, necesito hacer algo con lo que he escrito de la bitácora. Mi mamá me dice, regresa a la literatura. Porque yo había dejado de escribir. Sí, claro. Yo había hecho ahora documentales, en la universidad hice 2 documentales en forma. Y de hecho, todavía antes de irme de Jalapa hice un documental que se llamó El Calendario Cósmico, que estrenamos en el centro de la ciudad. Sí. Que era un documental que hice con mis compañeros de la preparatoria. Y dije, creo que voy a hacerlo en libro y voy a iniciar un proceso escribiéndolo. Y ahí se da prácticamente al inicio de escribir la novela. Mis papás emprenden un viaje sin espacio y tiempo, como yo le llamo. O sea, un viaje de a ver a dónde llegamos. No, de haber muerto, que es lo que te platicaba. ¿De dónde a dónde venían? Ellos habían salido de Puebla, iban hacia una zona de la Sierra de Puebla, donde está la clínica donde mi hermano es médico. Ya. Y entonces que San Francisco Ixtacamacitlán, que es para mí un lugar icónico de mi familia allá, por supuesto. Ahí está la clínica donde mi hermano tiene ya mucho tiempo y mi hermano pues ya iba a su trabajo y mis papás iban a acompañarlo y ahí se da el accidente fatal donde muere mi papá y mi mamá queda en coma por varios meses. Un golpazo, ¿no? Sí, eso fue el definitivo en nuestras vidas, un antes y un después, por supuesto, porque tú despiertas y ya la vida ha cambiado totalmente. Tu vida cambió. Totalmente. Y cambió radicalmente. Vamos a dejarlo ahí, Sí. porque tenemos que ir a un corte, Sí. pero vamos a regresar. ¿Cómo rehace la vida una familia después de un accidente mortal de papá y mamá? Vamos y volvemos. Perfiles, un programa con personalidad. Vamos a un corte. Perfiles con Leti Casillas. Estamos de regreso. Pues nos quedamos en este momento trágico en la vida de ustedes y que como hijo se debe haber vivido terriblemente, pero que al final pues parece mentira, pero y suena hasta mal decirlo, pero
hasta en las situaciones más dramáticas de la vida se pueden sacar cosas buenas. Y creo que en esta parte de tu vida se detonan muchas cosas, ¿no? Sí, realmente fue un momento, un antes y un después, por supuesto. Yo la última plática que tuve con mi mamá pues fue sobre la novela, porque me dijo, porque tenía yo todo suelto. Antes del accidente, Sí, obviamente. sí, antes. Y me dijo, eso lo tienes que unir, lo tienes que unir. Quiero ver cómo vas avanzando. Hablamos de los títulos, platicamos mucho porque yo tenía como la fantasía. Era para mí una fantasía porque realmente era un proyecto que emprendía, pero que no sabía en qué momento iba a terminar de escribir la novela ni demás. Fue un momento en el cual además yo había decidido no seguir en la parte gubernamental, sino emprender como consultor proyectos en todo el país donde se pudiera, pero escribir la novela, que era para mí muy importante. Ajá. Y comencé un proceso de escritura que duró muchísimos años. O sea, prácticamente 7 años tardé en escribir El Surco. El Surco, que está basado justamente en toda esta experiencia que tú tienes en los Estados Unidos. Así es, está basado en las y los migrantes, en las y las paisanos que vivieron conmigo, que compartieron conmigo, de Centroamérica, de México, de varios estados, y también de la migración que se da dentro de los países, de un lugar a otro, de una comunidad a otra. La novela no tiene capítulos, son 80 historias entrelazadas, solamente separadas por la hora en tiempo real de una jornada de trabajo en el Surco. Wow. Eran primero historias separadas, pero poco después de lo de mis papás, yo tengo una entrevista con el maestro Sergio Pitol. Ajá, en Jalapa, gran escritor mexicano, Premio Cervantes de Literatura, sí. a quien visité en Jalapa. Ahora yo visitaba Jalapa, en Jalapa ya no estaban mis papás, ya no había familia. Visito a Sergio Pitol y él me dice que si esto va a ser mi primer libro. ¿Lo lee? Sí, lee el manuscrito. Ok. Y él me dice, yo te recomiendo que lo hagas una novela. Y dije, o sea, ¿pero tú cómo? todavía ahí tenías nada más como historias sueltas. Eran historias sueltas. Ajá. Y él me dice, haz una novela. Y dije, pero maestro, ¿cómo lo voy a hacer, no? Y el maestro fue muy importante por los consejos. Yo digo que tengo 2 referentes que son muy importantes para mí. Quien me acompaña al inicio y quien concluye El Surco. Y que lo concluye me refiero a que lo presenta. Y los 2 son ganadores de Premio Cervantes, son 2 luces para mí. El maestro Sergio Pitol al inicio, que es quien me dice que sea novela, y 7 años después, cuando ya la novela se presenta con Elena Poniatowska, que me hizo el favor la maestra de presentar El Surco. ¡Qué bonito! Porque estos personajes pues, son íconos, son inalcanzables. Bueno, Elena vive, pero Sergio Pitol ya no está con nosotros. Pero bueno, vistos así en el panorama literario de México, pues son como inalcanzables, ¿no? Sí, y además con una gran humildad, con una paciencia para todo el proceso, el maestro Pitol, sobre todo los primeros años. Después ya él tuvo sus problemas de enfermedad, pero todavía siempre había una sonrisa cuando nos encontrábamos y la verdad es que le agradezco infinitamente sus consejos, y con lo que mi mamá me había dado de consejos y demás, comencé ese proceso y concluimos 7 años después y ya publicando El Surco, y a partir de ahí ya se inicia toda la etapa literaria en forma. Pero ¿qué haces tú como una trilogía? Sí. Porque, o sea, el Surco lo puedes leer individualmente, sí. pero luego vienen otros. Sí. A ver. Ese proceso fue cuando ya vamos a presentar El Surco, y entonces me doy cuenta de que en las primeras presentaciones, ya tenía la idea de hacer la trilogía, pero no estaba decidido. Sin embargo, al momento del inicio me doy cuenta de que hay tantas historias de la migración universal que en El Surco pudieran quedar más bien en nuestro contexto y en nuestro entorno. Sí. Y decido que una de las historias que quedó fuera del Surco, que era una historia sobrenatural, basada en la cosmovisión de los pueblos originarios, pudiera ser la próxima novela. En esa historia, las y los viajeros van hacia un lugar donde habita la planta que lo cura todo. Esa planta se llama el ítamo. Y yo lo escribí porque todo el dolor que yo tenía y de los personajes lo fui quitando del Surco y lo fui mandando a esta historia, y cuando me di cuenta era una novela por sí misma. Ajá. Para llegar a ese lugar. Y el ítamo en realidad es una planta, ¿no? Es una planta, exactamente, Ajá. que tiene mucha fuerza en Centroamérica, en Perú, Bolivia,
También en México se puede encontrar. Y es una planta que además es muy delicada porque como cura muchas enfermedades, si no la utilizas mal te puede envenenar, te puede matar. Oh. Y el ítamo para mí era ese lugar donde tú puedes sentir que el corazón se abriga, que el corazón se acaricia y que el alma encuentra, al verse reflejado en otro, en nuestra otra edad, puede verse reflejado en sí mismo y sanar el alma. Esta novela me da la impresión que explora más como tu interior, ¿no? Sí, la interioridad, sí, Ajá. Leti, ese es el objetivo de la novela. De hecho, la frase del surco es: los surcos no se caminan ni se recorren, se labran. Wow. Y en el ítamo es: algo ha muerto en mí para que siga vivo. Mira qué bonito. Y esta novela es la que me permite, el surco me permitió abrir las fronteras de muchos países, pero el ítamo llegar a las y los jóvenes en las universidades, en diferentes idiomas, porque el ítamo es como universal. Si migramos por un sueño, por un anhelo, y tenemos muchos duelos en el camino, Sí. perdemos muchas cosas por lograr un sueño. Y ahí se conectaba mucho con las y los jóvenes, y eso fue para mí lo más importante, o el éxito que tuvo el ítamo, que ha tenido, gracias a Dios, ha sido por ese impulso juvenil. Pero que además la humanidad ha pasado migrando todo el tiempo. Así es. O sea, hay muchísimas migraciones importantes y no tanto, pero que al final nos han traído al mundo que vivimos Así es. en este momento. Pero luego viene el tercero, el muro. Sí, luego viene el muro, que por cierto hoy es un día muy especial para el muro, justo hoy, porque el ítamo aborda este viaje hacia la planta que cura todo, y después venía ya el proceso de culminar la trilogía. Y entonces estuve yo en un proceso de no saber exactamente cómo quería concluirla. En ese proceso publiqué 2 poemarios, Navegar sin remos, Puntos cardinales. Estaba más abocado a la poesía y a los documentales. Realicé 2 documentales. Es que por eso empecé diciendo, este hombre lo hace todo. Lo increíble es que todo lo hace bien. Ay, no, gracias, Leti. Hice un documental que se llamó La voz humana, sobre la adaptación del monólogo de Jean Cocteau en teatro. Y después hice otro documental que se llama Día de Descanso. ¿Ese qué tiene? ¿Qué es? Día de Descanso es para mí el proyecto comunitario más importante de mi vida. Me unió con la gran activista Marcelina Bautista. Sí. Platicamos juntos sobre el surco. Una de las historias del surco es sobre una trabajadora del hogar. Y ella me dijo, tenemos que hacer algo por el trabajo del hogar. Ella como gran activista del tema en el mundo. Y le dije, ¿qué hacemos? Y me dijo, ¿qué estás haciendo ahora? Le dije, una película. Eso. Día de descanso. Día de descanso. De la trabajadora del hogar. De las trabajadoras del hogar, su lucha. Y es un viaje a través de la lucha que ellas habían tenido por más de 15 años en todo el mundo y cómo lograron desde México, más otros países, pero México fue vital, Marcelina fue vital, para que se aprobara el convenio 189 que le da derecho a las trabajadoras del hogar. Y se aprobó este convenio en Ginebra y durante mucho tiempo se fue aprobando en diferentes países, pero no se aprobaba en México. Así que la película sale cuando se va a formar el primer sindicato de trabajadoras del hogar. Ajá. Y están en ese proceso de buscar que se apruebe, que se ratifique el convenio. Lo interesante fue que estrenamos la película gracias al apoyo de la Fundación Cinépolis. En Colombia fue el estreno oficial de la película, después de México, y incluso estuvo en el metro de la Ciudad de México, que fue muy bonito que en el metro la pasaran. Ah, claro, Ahí estuvo. Y bueno, tuvimos esta experiencia con la película. Pocos años después, 2 años después, se estrena Roma, Ajá. de Alfonso Cuarón. Sí, sí. Y Marcelina va a los Óscares con Alfonso Cuarón, Sí. que apoyó mucho la causa. Y ya después hicimos la segunda parte, donde aparecen mensajes de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio, que se llamó De sueño y lucha, que es la segunda parte de la película donde ya se ve que se aprobó. ¿Dónde se puede ver todo este material? En YouTube, a través de Filmmakers Movie, pueden ustedes ver totalmente gratuito. Tanto Tú eres La Voz director Humana. de Filmmakers Movie, ¿no? Soy ¿O eres cofundador. fundador? Exactamente. La Ajá. directora es mi hermana Perla. O sea, es un proyecto Ella es- familiar. Sí, la verdad nos unió mucho con el director Andrés Palma. Nace entre Chile, Argentina, Colombia, México, el proyecto de Filmmakers, para compartir, pues sobre todo películas de América Latina, de creadores y creadoras independientes, y después ya creamos nuestro propio contenido como Día de Descanso. Claro. Bueno, pero volviendo al muro. Ah, y en el muro. A ver, el muro. Sí, que me quedé. Volviendo al muro,
Pues justo con día de descanso para mí estábamos en ese proceso de difundir la novela, la película, Ajá. y estaba más entre difundir día de descanso, que para mí te digo, es vital, y los poemarios. Se da el temblor del 19 de septiembre del 2017, yo estaba en la Ciudad de México, y esa noche muchas y muchos, pues tratamos en la manera de lo posible, pues de ayudar en algo, en lo que fuese posible. ¿En dónde ayudar. estabas tú? Yo estaba justo en la calle Nuevo León y Ámsterdam, ahí se cayeron dos Pues edificios sí, claro. hacia el fondo, y pues en ese, uno de los edificios que se cayó justo estaba pasando un Walmart que está por esa calle, Ajá. y tratando de llegar hacia Insurgentes, y está justo uno de estos dos edificios, y yo pues me sumé donde te ponían, porque obviamente había mucha gente, la solidaridad es impresionante. Es Y la impresionante, gente va ¿verdad? y se aboca, y tú pues sigues las órdenes e instrucciones de que comunitariamente... ¿Quién sabe quién? Sí, que van surgiendo, porque es la comunidad la que se une. Y entonces, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a ayudar en esto, tú te vas acá, y así nos fueron colocando. Se van haciendo líderes, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y pues seguimos las instrucciones que nos van dando y tratamos de pasar lo que las rocas o lo que se podía, como se podía. Y ahí dije, esta riqueza que tenemos en México y en el mundo, de la solidaridad espontánea, natural, la empatía, es lo que yo quiero retratar en el muro. Que derribamos los muros que nos separan, derribamos aquello que nos divide para poder tender puentes que permitan unirnos desde el corazón. Qué bonito lo dices, porque es verdad. A lo mejor en la vida cotidiana las clases más altas no tienen nada que ver con las clases más bajas. Los de la colonia tal tampoco tienen que ver con los de la colonia de acá. Y sin embargo, cuando sucede, desgraciadamente solo es cuando suceden este tipo de tragedias, ¿no? Pero ahí es donde se unen, que no hay razas, no hay colores, no hay lenguas, no hay nada. O sea, simplemente es ayudar por ayudar, por salir adelante todos juntos. Sí, ese es realmente el impulso, Claro. Y la supervivencia que también tú anhelas. Lo que anhelábamos todos era escuchar aplausos, porque el aplauso significaba que se había localizado otra vida. Claro. Ese es el momento más álgido de esa noche. Y entonces esto está retratado ahí en el muro. En el muro yo trato de tomar ese ímpetu para adaptarlo a los personajes del muro. El muro es una historia entre dos mujeres, una mamá y una hija. La madre cruza la frontera cuando estaba embarazada y la hija hace una vida en otro país, de cualquier parte del mundo, y pues hace su vida, y cuando su madre enferma y ya no puede comunicarse con ella, se da cuenta de que hay muchas cosas que no le preguntó sobre su origen, sobre aquello su esencia. Y entonces es la plática que no existe entre las dos. Es esa plática entre la madre y la hija que no tuviste, esa plática que no pudiste tener entre las dos, porque la madre responde con la hija y se comunican ambas en esta novela que es El Muro. Yo quiero abreviar porque quiero que me sigas contando muchas cosas más y quiero llegar al 2024 para el reconocimiento del mérito comunitario y este concurso de cuento infantil. Sí. Pero sí quiero que me digas rápidamente cómo viviste la pandemia, porque de ahí surge otra obra. Sí, de ahí surge Días de Aliento. Ajá. Yo fui a Irlanda a presentar la película Día de Descanso, en la traducción al inglés, que ahí la hicieron. Se da el cierre de fronteras, se da la pandemia, y yo además tenía actividades que hacía con el Instituto Cervantes, con la Embajada de México en Irlanda, con la Universidad de Irlanda, y pues adaptamos todas las actividades para poderlas hacer en línea. Una parte de la pandemia estuve ahí, después ya regreso a México, pero en esos días iniciales yo les llamé días de aliento, Bueno, que es lo que necesitábamos sentir. es que tú te imaginabas lo que venía. No, jamás. Porque yo jamás. decía, esto en 2 meses ya se acabó. Sí. Y a lo mejor menos, ¿no? ¿Tú qué pensabas? Sí, pero era la incertidumbre total porque no sabíamos qué iba a pasar. Yo tenía mucho miedo además por mi hermano Apolo, que es médico, Claro. y estaba en la primera línea. Y pensando en eso, pensaba en él y me decía, estamos luchando como podemos con lo que tenemos, y las enfermeras también, porque están en la primera línea, ¿no? Y mi hermano siempre hace un homenaje a las enfermeras, a los enfermeros y a su gremio. Son los que hacen el trabajo más Sí, difícil, que están ¿no? todo el tiempo, Sí. están en la primera, el más difícil, el más complicado. Y entonces dije, ¿qué pasaría si y justo antes
del 12 que se cerró en Europa, aquí el 17, 18 me parece, que se cerró que inició el confinamiento, se dio la marcha del 8 de marzo en todo el mundo. Y yo decía, ¿qué pasaría si una enfermera vive violencia intrafamiliar, tiene que estar en su casa y aparte está en el hospital? O sea, lucha por su vida en la calle, lucha por su vida en su casa y lucha por su vida en el hospital en este momento. Es tremendo. Y entonces decidí hacer una novela sobre una enfermera y sobre una maestra jubilada, porque primero la pandemia pegó en la edad más avanzada, al inicio. Sí, las personas Y entonces, mayores. las personas mayores dije, ¿por qué no hago una novela sobre el magisterio y sobre la medicina? Y entonces son dos personajes, una maestra jubilada que ha sido diagnosticada con Alzheimer y que decide emprender un viaje. De ese viaje regresa contagiada y su vida se unirá con la de la enfermera. Claro. Esos son los días de aliento. Háblame rápidamente, porque nos tenemos que ir al bote pronto, porque ya estamos en la recta final Sí. del programa, de este primer concurso de cuento infantil Rosalía Medellín Ponce, que, reiteramos, es tu mamá. Sí, O sea, lo sí, haces así es. como en homenaje a ella. Sí, ¿Con el ayuntamiento? sí, con el ayuntamiento de Jalapa, fue muy bonito. Yo regreso a Jalapa, platico con la regidora Marta Valentina, platico también en ese momento con el alcalde, Ricardo Agüed, y platicamos juntos de hacer un proyecto. Y ese proyecto era el que yo pudiera hacer las presentaciones que hacía en otros países, pero aquí. Y recorro los centros comunitarios con lecturas comunitarias, las bibliotecas municipales, y con la maestra Merciester Pérez Arévalo de Cipina hicimos este concurso para las y los niños escritores de Jalapa. Qué bonito. Y fue muy bonito y llevó el nombre de mi mamá. Y fue muy especial porque la premiación se dio en Cabildo y después cerramos con una lectura comunitaria que fue muy bonita en el Palacio Municipal. Fueron 400 personas a la lectura. Qué bonito. Y fue para mí un cierre increíble que siempre llevaré en mí, en mi vida. Bueno, pues este hombre que usted ve aquí, pues ha publicado, sus trabajos han sido publicados en 46 países, en los 5 continentes, y pues sigue dándole duro, ahora sí que por todos lados. No sé a qué horas descansas. ¿Descansas? Sí, no sé. Cuando Sí, se puede, dice, sí. Cuando se Cuando puede. se puede, sí. Bueno, mira, mi primera pregunta para el bote pronto era si profesas alguna religión, pero pues ya dijiste que fuiste acólito. Sí, fui Entonces, bueno, acólito. me queda contestado. ¿Sigues, sí crees en Dios? ¿Sigues creyendo en Dios? Creo en Cristo, en su mensaje, creo en Jesús como una figura y creo en una energía que nos une a todas y a todos. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta de todo el tipo de música, pero en especial me gusta... Mi mamá decía que tengo un alma vieja, entonces me gusta mucho la música de antaño. O sea, como boleros. Boleros y sí me así. gustan, por supuesto. Me gusta Ajá. Luis Miguel, por supuesto, que es vital, une todo lo que, Sí, los sí, estilos que sí. me gustan. Pero también me gusta Frank Sinatra, por ejemplo, los Beatles. Sí, eres alma Me vieja, gusta sí, me queda claro. pero me gusta el ¿Alguna pop. canción preferida? Una canción preferida, yo creo que me gusta Inolvidable. Ay, es Sí, hermosa. Bueno, ¿qué te conmueve? Uy, Ay. ya te vas a arrancar con una lista. Sí. Dime una. Creo que Una cosa. me conmueve un abrazo. Muy bien. ¿Picaditas o caviar? Picaditas, ¿no? 100%. Picaditas, bueno. ¿Qué materia no te gustaba en la escuela? Álgebra. Sí. Pues yo creo que aquí casi a ninguno, ¿eh? ¿Qué palabra? O sea, tú eres una persona que maneja mucho el lenguaje. Incluso hablas, ¿cuántos idiomas? 3. 3. ¿Francés? No, italiano. ¿Italiano? Inglés y español. Inglés y español. Bueno, ¿qué momento del día disfrutas más? La noche. ¿Con qué personaje histórico te identificas? ¿O con qué escritor? Ay, qué interesante. Yo era de escritor con Albert Camus. Ok. Ahora dime, ¿qué utilizas cuando llegas a escribir? Bueno, no sé si lo hagas todavía. Cuando llegas a escribir, ¿qué utilizas? ¿Pluma fuente, bolígrafo o lápiz? Lápiz. Escribo a mano. Ajá. Todo lo escribo a mano. ¿Y con lápiz? Sí. ¿Por qué? ¿Para borrar? Para borrar, o me siento como que suelto mejor Sueltas las mejor. ideas y escribo en un hoja en blanco, siempre. ¿Qué te molesta de la gente? ¿Qué me molesta?
¿Qué me molesta de la gente? Yo creo que la presunción. Sí, terrible, ¿verdad? Bueno, si tuvieras que elegir otra profesión, ¿qué elegirías? Es muy buena, muy buena. Pues a mí me gustaría tener una refaccionaria. ¿Cómo crees? No, no. O una verdulería. Pero ¿sabes? si eres un escritor, Porque eres me poeta, gusta, ¿por qué una refaccionaria? Me encanta. Es que crecí yendo con mi papá y me gustaba ver, o sea, porque soluciona muchas cosas. O sea, tú vas por una solución y la tienes, ¿no? Y eso me gustaba de niño. Y yo, qué padre. O la verdulería. Ir a la verdulería. Ay, no. Te ¿En serio? juro. Sí, son ¿Una oficios que me verdulería o gustaría. una refaccionaria? Sí, así oficios son los que me gustaría. Hay otros, pero no soy muy hábil, como la carpintería. Ajá. Y ya a nivel de alguna disciplina académica, quizá me hubiera gustado ser actor, quizá. La hubieras Más hecho bien muy artística que Sí, académica, sí. sí. Bueno, ¿qué obra literaria te hubiera gustado escribir? Pedro Páramo. Ya lo sabía que ibas a Claro. contestar eso. Bueno, si en tus manos estuviera cambiar algo de ti, ¿qué sería? Yo creo que sobre todo el no ser tan distraído. O sea, ¿eres medio disperso? Muy, muy disperso. Bueno, ¿qué te gustaría recordar siempre? La mirada de mi mamá. Ay, qué bonito. Sí, ¿Y qué recuerdo quisieras desaparecer? el que no me despedí de mi mamá. Pues es que... No, es decir, cuando recuerdo que no me pude despedir me atormenta, entonces prefiero hacerlo a un lado. hacerlo a un lado que sí me despedí. Claro. ¿Cuál crees que es la importancia de la vida? Yo creo que compartirla con quien, no, además de contigo mismo, contemplar la vida en todo sentido, desde el alma. Que el alma esté en la vida. ¿Cuál es tu mayor temor en este momento? Mi mayor temor, que pierda las ganas de vivir. Ok. Y ya, la última. Si volteas a ver al cielo, ¿qué quisieras encontrar? ¿O qué quisieras ver? Lo que no he querido olvidar. Bien. Muchas gracias. Sí, Iván Uriel, me encanta platicar contigo, me encanta el éxito en tu carrera, me gusta mucho este trabajo que haces con tu hermana y bueno, que siempre te veo con tanta actividad y siempre escalando más arriba y siempre manteniendo esta humildad que te admiro profundamente. No, Muchísimas gracias, Leti. por Quiero venir. decir además, Leti, que te admiro profundamente, realmente. Y también tengo un recuerdo de esa infancia, lo que decía al final, porque yo inicio como niño escritor, pero tenía siempre alguien que me acompañaba en esas mañanas. Y era la voz de tu papá. Mi papá, claro, Así es. sí, en la Tu Legión. papá, sí, tu papá era vital, o sea, no había mañana en que no fuera a la escuela que la voz de tu papá no nos acompañara. Por eso sé que una gran infancia de Veracruz te le debe a tu papá esos amaneceres y yo también el que acompasó aquellos cuentos. Muchas gracias por traer ese De recuerdo verdad. al programa y te deseo toda la suerte del mundo, Iván Uriel, y cuando vengas, regresa conmigo, ¿sí? Claro que sí, Leti. Un placer. Un abrazo a todas y a todos y les envío un abrazo con todo mi cariño y gracias, Leti, como siempre. Gracias, Iván. Y bueno, pues nuevamente le cumplí, personajazo y programazo. Muchas gracias. Esto es Perfiles, un programa con personalidad. Nos vemos en la próxima. Perfiles con Leti Casillas, un programa con personalidad. Hasta pronto.